Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Muy pleno y bendecido tiempo para toda la amada iglesia de nuestro supremo y glorioso Señor Jesucristo. Paz y gracia sean multiplicadas para todos ustedes en esta hora en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a nuestro Padre Jehová, a nuestro Padre Creador, a nuestro Padre Hacedor y Formador. Le damos gracias porque podemos disfrutar de su eterno e inagotable amor. Damos gracias porque, gracias por la obra de Cristo Jesús, nosotros hemos reconocido a nuestro Padre Celestial. Gracias al Espíritu Santo, cada vez estamos recordando las verdades eternas. Estamos recordando la memoria eterna que un día, por causa del pecado, entramos en una amnesia donde olvidamos todas las cosas eternas que nosotros vivimos con nuestro Padre. Pero damos gracias porque ahora el Espíritu Santo nos ha hecho volver en sí y nos ha traído todas estas verdades espirituales por medio de la fe, por medio del testimonio del Evangelio, de la palabra de Dios. Y le damos gracias a nuestro Padre en esta hora porque podemos recibir de su fuente, podemos recibir de su virtud, podemos recibir de sus riquezas. Damos gracias porque así como recibimos de la tierra riquezas, como recibimos del agua riquezas, como recibimos del cielo y de las cosas creadas, cuánto más nosotros recibimos inagotables riquezas de nuestro Padre Celestial y de Jesucristo, su unigénito Hijo, nuestro Señor y Salvador. Por eso les bendecimos en esta hora en el nombre del Señor Jesús. Al Padre y al Hijo sea toda la gloria, toda la honra, y pedimos a nuestro Padre que por medio del Espíritu Santo podamos en esta mesa ser alimentados, ser nutridos, que podamos ser iluminados, podamos ser lavados, transformados, regenerados, empoderados por el poder de su palabra. Y pedimos a nuestro amado Padre que por medio del Espíritu Santo tengamos sabiduría, luz y revelación, que podamos tener iluminación en los ojos de nuestro entendimiento para poder ver a Cristo por medio del testimonio de la Escritura a través de este enriquecido libro del profeta y sacerdote Ezequiel. Y vamos a alimentarnos, amados, les invito a ser saciados en el capítulo 2 del libro de Ezequiel. Hemos llegado al libro del profeta Ezequiel y vamos a leerlo con fe, vamos a oírlo con fe, a recibirlo con fe en el nombre del Señor Jesús. Dice el capítulo 2: Hijo de hombre, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que me hablaba y me dijo: Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo, pues, te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: Así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos, y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca
y come lo que yo te doy. Y miré, y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo del libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Pleno, amados, capítulo 2 del libro de Ezequiel. Vamos a permitir que el Santo Espíritu nos suministre la palabra que es enviada por nuestro Padre y por nuestro Señor Jesús para la edificación de nuestras almas en esta hora. Capítulo 2. ¿Qué vamos a encontrar en el capítulo 2? Vamos a ver en el capítulo 2 la continuación de la visión que vio el sacerdote Ezequiel. Recordemos que en el capítulo 1, el sacerdote, estando en el río Quebar de Babilonia, los cielos le fueron abiertos y él vio una visión. Una vez que los cielos se los abrieron, él pudo ver una figura. Él dice que vio una figura que estaba entre una nube sobre unas ruedas, y en esa figura veía una figura con 4 rostros: rostro de león, rostro de águila, rostro de buey, rostro de hombre. Y primero el sacerdote y profeta está narrando lo que vio. Ahora en el capítulo 2 nos va a contar por el relato escrito qué oyó en esa visión. Entonces primero nos muestra lo que él vio, algo glorioso. Él lo resume diciendo: yo lo que vi fue la semejanza de la gloria de Jehová. Entonces nos está diciendo que vio, y él lo resume diciendo: vi la semejanza de la gloria de Dios. O sea que la gloria de Dios, la semejanza de la gloria de Dios, tiene figura humana, la cual nos indica que lo que vio el profeta Ezequiel, el sacerdote Ezequiel, lo que vio fue a Cristo Jesús antes de su encarnación. Tuvo una revelación de Cristo. Cristo fue manifestado en esta visión. Por eso Cristo es la gloria visible del Dios invisible. Cristo es lo único semejante a Dios, o Cristo es la semejanza de Dios. Entonces por eso el profeta, después de ver la visión, dice: el resumen de lo que yo vi es: vi la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando la vio, nos dice ¿qué hizo? Dice que se postró sobre su rostro. Entonces en el capítulo 1 vemos la visión celestial hizo que el profeta se postrara, la visión de Cristo. Entonces el capítulo 1 nos muestra a nosotros que si el profeta, viendo a Cristo en visión, se postró, cuánto más nosotros teniendo a la encarnación de Cristo. Entonces el profeta tuvo la visión de Cristo, mas nosotros somos más bienaventurados porque nosotros tuvimos la encarnación de Cristo Jesús. Él tuvo una visión de Cristo y nosotros hemos recibido una encarnación de este Cristo, de la gloria de Dios. Él vio la semejanza de Dios en una visión, y nosotros vimos, dice Juan, vimos su gloria, lo vimos encarnado, lo pudimos tocar. El profeta Ezequiel no pudo tocar al hombre que vio. El profeta Ezequiel no pudo tocar la figura que vio, el león que vio, el buey que vio, el águila que vio, no los pudo tocar. Pero el apóstol Juan nos dice que cuando la visión se encarnó, en la encarnación, dice: vimos su gloria, tocamos su gloria, olimos la gloria de Dios en Cristo, oímos la gloria directa. Incluso dice los evangelios que se recostaron sobre su pecho. Entonces por eso aquí tenemos la visión de Cristo, y en Juan tenemos la encarnación de Cristo. Pero ¿qué hizo el profeta cuando tuvo la visión de Cristo? Lo adoró. Adoró esa visión, se postró ante esa visión. Entonces en el capítulo 2 nos va a seguir contando qué pasó una vez que se abrieron los cielos. Y en el capítulo 2 nos dice
que de esa figura que él vio, de esos cielos abiertos, después de ver esa visión celestial poderosa, majestuosa, la cual él llamó la gloria y la semejanza de Dios, dice que una voz salió de esa figura. ¿Y qué le dijo la voz? Le dijo: hijo de hombre. Le hizo un llamamiento: ponte sobre tus pies que voy a hablar contigo. Y luego que le habló, le enviaron el Espíritu de Dios dentro de él. Dice: entró el Espíritu dentro de mí, afirmó mis pies y oí al que me hablaba. ¿Y qué dice Ezequiel que le habló? El que le hablaba por medio del Espíritu. Acá vemos al Espíritu presente, porque dice que él pudo oír una vez que el Espíritu entró en él. Dice: una vez que entró el Espíritu, me afirmó mis pies, yo pude oír al que me hablaba. Lo que nos muestra es que Ezequiel pudo entender las palabras del que hablaba por medio del Espíritu. El Espíritu era como el traductor de Ezequiel. Sin el Espíritu, él no hubiera podido oír al que lo hablaba o entender al que le hablaba, porque el que le hablaba es divino, es una voz celestial. Es que tuvo en el capítulo 1 que vio el profeta Ezequiel, vio una visión celestial, pero en el capítulo 2 hay una voz celestial, hay una voz divina, y para poder interpretar esa voz divina se necesitó la ayuda del Espíritu. Por eso dice: el Espíritu tuvo que entrar en mí. Lo que está queriendo decir el autor es: si el Espíritu no entra en mí, yo no hubiera podido entender ni oír al que me hablaba, porque la voz que oía era una voz celestial, porque esa voz celestial venía de una visión celestial, era un lenguaje de los cielos, no era un lenguaje como que Ezequiel escuchó a otro hebreo, a una persona de Caldea, de Babilonia, sino que escuchó una voz de alguien que habita en el interior de los cielos. Entonces está escuchando una voz celestial, y esa voz celestial necesita un traductor, necesita un intérprete, y es el Santo Espíritu. Por eso es que hoy nosotros podemos recibir la palabra de Dios, entender la palabra de Dios, la palabra de Cristo, por medio del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no entra, nadie puede entender la voluntad de Dios ni el mensaje de Dios. Es por medio de su Santo Espíritu. Es por eso que dice Ezequiel: la única manera para poder entender la voz que hablaba desde adentro de los cielos, porque recuerden que él vio lo que vio y lo que oyó, lo vio en un lugar, de los cielos hacia adentro. Por eso dice: le abrieron los cielos. O sea, él le está diciendo que esa visión, ese personaje que vio, que tenía 4 figuras, que era protegido por unas alas de querubines, y esa voz que salió de alguien que habita en los cielos. Entonces por eso él dice: vi la gloria de Dios, la semejanza a la gloria de Dios. Pero nos dice también que la única forma en la cual pudo él oír y entender fue porque le entró el Espíritu. Entonces aquí nos está dando un testimonio del nuevo pacto, del Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento todos nosotros, la iglesia, los que creemos en Cristo, nos entra el Espíritu Santo. Entonces acá nos va a decir para qué nos entró el Espíritu Santo, para qué me entró a mí el Espíritu Santo, para qué Cristo me envió el Espíritu Santo, para qué Cristo me entró y me envió para que el Espíritu Santo more en mí. ¿Cuál es una función del Espíritu Santo en mí? Entonces no solamente es hablar en lenguas, no solamente es tener carismas, dones, que eso también todos son maravillosos del Espíritu, pero acá hay otra fotografía del Espíritu Santo. ¿Para qué el Espíritu Santo entra en cada hijo, en cada creyente, en cada iglesia? Para que podamos oír al que habla, para que podamos oír a Cristo, para que podamos oír al verbo de Dios, la palabra de Dios, que es Cristo, para que lo podamos oír y lo podamos entender, porque el Espíritu Santo es ese intérprete de la voz celestial, que nosotros la podamos entender en nuestro lenguaje pequeño humano. Es por medio del Espíritu Santo, porque si alguna persona, si tú oyes a una persona muy lejos de tu país,
seguramente no la vas a entender, porque tiene otro vocabulario. Cuanto más oír al que está más allá del horizonte, más allá de los cielos, la voz divina, la voz celestial. Entonces, la voz celestial es Cristo. Esta figura que vio Ezequiel es Cristo en sus 4 manifestaciones, por eso lo vio con 4 rostros, hablando de 4 obras de Cristo Jesús. Y ahora dice que esa figura también habla, y cuando le habló por medio del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué le dijo? Le dijo: hijo de hombre, te voy a enviar a un lugar. Entonces, ¿qué le está haciendo la voz? Le hizo un llamado, le hizo un llamamiento. La voz que salió de esa figura por medio del Espíritu Santo le hizo un llamamiento a Ezequiel. Le dijo: te estoy llamando para enviarte. ¿Y a dónde lo va a enviar? A la casa de Israel, a los hijos de Israel. Y una Israel que estaba en cautiverio, una Israel que una porción estaba en cautiverio de los asirios y otra porción estaba en cautiverio de Babilonia. Entonces, ¿y por qué estaban en cautiverio? Pues la misma voz celestial está diciendo: Ezequiel, yo te voy a enviar a la casa de Israel, una casa que hasta el día de hoy ha sido una casa rebelde, se han rebelado contra mí. Entonces, es una visión celestial maravillosa. Lo que está viendo Ezequiel es como para hacer una enramada y quedarse allí, ¿verdad? Así como cuando Pedro vio al Señor Jesús transfigurarse, pues Ezequiel debió decir: me voy a quedar aquí a vivir para siempre en el río Quebar, que no se cierren los cielos para seguir viendo esa gloria. Luego escuchó la voz celestial, algo mucho más maravilloso. No solamente vio, escuchó cómo suena la voz celestial. Además, por medio del Espíritu Santo pudo entender la voz celestial, que eso también es otra gloria. Pudo entender el lenguaje eterno. Pero viene la parte más difícil: el envío. Después de tanta gloria que vio, después de la voz celestial que escuchó tan divina, después de que pudo entender por el Espíritu el mensaje, le vino la parte difícil. ¿Cuál es la parte difícil? El envío. El envío. ¿Por qué? Porque lo enviaron a una casa de rebeldes. Qué difícil llamamiento el del profeta Ezequiel. Porque quien lo llamó glorioso, lo llamó la gloria de Jehová, Cristo. Quien le habló glorioso, le habló Cristo. Quien le interpretó el mensaje y entró en él para ayudarlo, el Espíritu Santo, glorioso. Pero a dónde iba a ser enviado, terrible, una casa de rebeldes. Y el diagnóstico del Padre Celestial dice: yo te voy a enviar a una casa de rebeldes, te voy a enviar a una casa de duro de rostro, empedernido de corazón, te voy a enviar allá, a ver si te escuchan. Entonces, lo maravilloso y lo glorioso, en el capítulo 2 empieza a tener la parte difícil. Entonces nos muestra que nosotros somos los difíciles. Dios es glorioso, Cristo es glorioso, el Espíritu Santo es glorioso. Lo difícil somos nosotros y nuestro corazón. Qué difícil es nuestro corazón. Parece que la rebeldía está sembrada en el corazón humano. Todo está glorioso, la visión, los ángeles que vio, los querubines, el fuego, el bronce que vio, que alumbraban la figura, los 4 rostros divinos. La voz que escuchó era súper divina. Nunca había escuchado una voz superior a la de un ángel, superior a la de cualquier país extranjero. Ningún acento superaba ese acento. Ninguna interpretación podía ser mayor a la que interpretarle un mensaje a un Dios por medio del Espíritu. Glorioso. Pero luego el envío le dice: te voy a enviar a un lugar donde mora la rebeldía, a un lugar donde el corazón está empedernido en rebeldía. Te voy a enviar a una casa que es rebelde por naturaleza. Entonces allí vemos lo difícil que somos nosotros, la vida humana, el corazón humano, cómo lo describe Dios, porque el que está dando el diagnóstico no es un hombre, es el mismo Dios. Dios le está diagnosticando a dónde tiene que ir el profeta. Y le empieza a decir: te voy a enviar a ver si acaso te escuchan. Porque le está diciendo: yo llevo milenios tratando de hablarles y a mí no me han escuchado. Y el Señor le dice al profeta Ezequiel:
te va a enviar a ti a ver si te escuchan a ti. Pero no habían escuchado a Dios mismo, que se le apareció en una nube, que se le apareció en el desierto, que se le apareció en el monte Sinaí. Entonces Dios le está diciendo, ¿por qué le está diciendo Jehová Dios eso? Porque Él es testigo que a Él no lo escucharon. Porque Jehová está diciendo a Ezequiel, ¿sabe por qué yo te estoy diciendo eso? Porque yo ya le hablé por siglos y me tocó mandarlos al cautiverio porque no me escucharon. Pero como soy misericordioso, voy a tener una gracia para que tú vuelvas a llamarlos al arrepentimiento, para que tú vuelvas a llamarlos en medio del cautiverio, a que les diga que yo los sigo amando, que yo todavía tengo propósito con ellos, que yo todavía tengo misericordia con el pacto que hice con Abraham. Pero te voy a enviar a ver si te escuchan a ti, que estás dentro de los cautivos. Entonces, ¿qué hizo Dios? Mandó a uno que estaba como ellos. Entonces Dios dice, seguramente van a escuchar a uno que está en la misma condición de ellos, porque Ezequiel estaba cautivo. Más adelante vamos a ver que en el cautiverio Ezequiel perdió a su esposa. O sea, era alguien que había tenido una gran pérdida, era alguien que había sufrido la aflicción. Te dice, seguramente a ti sí te puedan oír, porque te van a ver semejante a ti, parecido a ti, con los mismos sufrimientos, las mismas lamentaciones, los mismos ayes, porque a mí no me pudieron oír, me oyeron distinto. Entonces Dios llama a uno que está en la misma condición de este Israel. ¿Cómo estaba? Cautivo. Pero manda a uno y le dice, por eso le dice, tú hijo de hombre, no seas como ellos. Si ellos no te escuchan a ti, porque son una casa rebelde, que hará por lo más el testimonio que yo les envíe un profeta. Pero si ellos no te escuchan, le dice, tú no seas rebelde como ellos, tú escúchame y sea obediente a mi palabra. Y por eso lo seleccionó a Ezequiel y lo envía a una misión bastante difícil, trabajar con el corazón. Y ahí vemos también para todos los que somos ministros, porque a veces todos los ministros, como tenemos el Espíritu Santo, conocemos los dones, las maravillas de Cristo, creemos que cuando vamos a hablar de Cristo, todos los corazones van a obedecer. Y el Señor está diciendo al profeta, que era un ministro, diciéndole, los corazones son duros, los corazones son empedernidos, vas a ir a corazones rebeldes. Entonces a veces los ministros, cuando ignoramos estas verdades que están, por eso muchos ministros se frustran, se deprimen, porque dicen, ¿por qué la congregación no obedece a Dios y le estoy predicando tantos sermones? Bueno, Dios tiene un diagnóstico del corazón humano y sabe que nuestro corazón necesita toda la gracia del Espíritu Santo para poder obedecer al Señor. Entonces, ¿qué le dijo? La visión celestial, la voz celestial y el Espíritu traductor le está diciendo, vas a ir a una casa con las cuales yo hice un pacto desde Abraham, que están en el cautiverio precisamente porque no me han escuchado a mí, no han escuchado a los profetas, no han escuchado a los sacerdotes, no han escuchado la ley, no han escuchado a nadie, pero lo voy a enviar a usted. Entonces Ezequiel debe decir, Señor, pero si no te escucharon a ti, que le hiciste el milagro en el monte Sinaí, si no escucharon a Isaías, a Jeremías, a otros antes del cautiverio, ¿será que me van a escuchar a mí dentro del cautiverio? Pues a eso lo mandó el Señor. Entonces, por medio de todo este libro, cuando veamos el último capítulo, vamos a saber si Ezequiel pudo convencer a este pueblo de oír a Dios, o si no lo logró. Pero ya Dios le está diciendo que no era una tarea fácil, porque iba a trabajar con corazones rebeldes, con corazones empedernidos. Entonces, esa es la tarea del ministro, la tarea de los profetas. No es tan fácil para trabajar con corazones las cuales tienen una raíz de rebeldía. Y Dios dice, pero se le está hablando la palabra de Jehová, es el mismo Dios, nos ha hecho milagros, maravillas, demostraciones, pero el corazón sigue rebelde a la voluntad de Dios. Es que le dice, además Dios lo prepara, le dice Ezequiel, no solo eso, dice, si acaso te escuchan, pleno, pero si no te escucharen, va a quedar el testimonio de que si ellos son una casa rebelde, aún en cautiverio, y que siempre hubo profeta. Y le dice,
no tengas miedo de ellos. ¿Por qué le dice Dios esto a Ezequiel? Porque ya sabemos por otros profetas que este pueblo incluso era tan rebelde que llegó a matar profetas, que llevó a encarcelar a los profetas, a azotar a los profetas que dan el testimonio verdadero del Señor. Entonces por eso le dice, y si aún te pasara eso, no tengas miedo de ellos. Si te encontraras entre zarzas y espinos, vuelve y compara. Te vas a encontrar con corazones que son zarzas, corazones que son espinos, y van a intentar hacerte daño, pero tú no temas porque yo estaré contigo. Ni temas delante de ellos porque son una casa rebelde. Y Dios le garantiza que va a estar con él, que lo va a proteger. Entonces Dios le está anunciando al profeta Ezequiel que la tarea no era fácil. Convertir los corazones no es una tarea fácil. Convertir el corazón para el Señor no es una tarea tan sencilla como de pronto nosotros a veces pensamos. Por eso Jehová Dios da el diagnóstico, le dice al profeta para que se prepare y le hace un envío. Lo bueno del profeta es que aceptó el envío. Aunque sabe que el envío no es nada fácil, acepta el envío. ¿Y qué le dice la voz celestial? Cristo le está hablando en esta voz. Le dice, tú le vas a hablar mis palabras. Escuchen ellos o dejen de escuchar, porque ellos son muy rebeldes. Jehová Dios sigue siendo bastante pesimista en el envío. Jehová Dios le dice, son muy rebeldes, Ezequiel. Pero si te pueden escuchar, va a ser maravilloso que ellos escuchen tu voz para que vengan a mí. Pero si no te escuchan, dice, tú mantente obediente a lo que yo te hablo. Tú no te conviertas como ellos, tú obedéceme. No seas rebelde como ellos. Y le pidió abrir la boca, le dijo, abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miró Ezequiel y dice que vio una mano extendida, la cual es la de Cristo, y en ella había un rollo de libro. Lo extendió delante de él y estaba escrito por delante y por detrás, y eso fue lo que le dieron a comer. Le dijo, en el 3 vamos a ver, dijo, hombre, come lo que está escrito en ese rollo. No, Señor Jesús. Bueno, entonces esa es la parte maravillosa de este capítulo, que nos deja ver tantas fotografías que nos ayudan a nosotros a entender el camino de la fe, nos ayudan a entender nuestro crecimiento espiritual, nos ayudan a entender por qué esa lucha con el corazón humano, por qué esa batalla que encontramos, que el apóstol Pablo nos dice, batallemos en la fe, porque obedecer al Señor con todo nuestro corazón encuentra una lucha allí con nuestro corazón, que está vendido a la rebeldía y a la desobediencia. Es que vamos a también a ver en este capítulo, ¿qué le dice Jehová Dios? Le dice, tú seas obediente, no seas rebelde como ellos. Y le dice algo que Dios siempre ha mostrado desde el primer día que Dios creó al hombre. Siempre que Dios creó al hombre, desde el primer día, desde el día que le dio aliento de vida, lo primero que hizo Dios fue darle alimento al hombre, darle de comer. Por eso lo primero que hizo Dios en Génesis fue llevar al hombre a un huerto, le puso alimento. Lo primero que hizo Dios cuando sacó al pueblo de Israel del cautiverio fue mandarle una dieta, un alimento celestial que ellos llamaron maná. Lo primero que hizo Dios con los príncipes, los 12 príncipes y el pueblo que estaba incrédulo, cuando ellos dudaron de Dios y ya estaban por desvanecer su fe diciendo, Jehová Dios no nos va a cumplir de darnos una tierra, y le dijeron a Moisés, pues manda unos príncipes que ellos llamaron espías para que comprueben si es verdad que esa tierra sí existe, si es verdad que Dios está hablando realidades para nosotros. Lo primero que Dios dio fue unas demostraciones de alimento. Dice que trajeron uvas, que trajeron frutos de la tierra prometida. Entonces siempre vemos a Dios dándole de comer al hombre. En Apocalipsis vemos que otra vez se le va a dar a comer el árbol de la vida a los hombres. Entonces en este capítulo nos muestra que Dios, cuando llamó al profeta, al sacerdote, le dijo, no seas rebelde, y le dijo, come lo que yo te doy.
Eso es lo que le dice, come lo que yo te doy. Y en esta ocasión que le dio, palabra que estaba en un rollo. Entonces le dije, come de este rollo. Te voy a entregar un rollo, en el capítulo 3 lo vamos a ver mañana. Te voy a entregar un rollo como esto. Te voy a entregar un rollo y tú te vas a comer todas las palabras que están en ese rollo. O sea, tú vas a comer de ese rollo. Si comes de ese rollo, tú vas a ser obediente. Entonces, ¿en qué mide Dios la obediencia? Dios mide la obediencia cuando yo como de lo que Él me dice que debo de comer. Por eso a Adán le dio Dios el diagnóstico como ellos, rebelde, desobediente. Porque Dios a Adán le dijo de qué rollo no tenía que comer. Y Adán comió del rollo equivocado. Y Dios ya le había dicho de qué comer. A Israel, Dios le dijo qué cosas no debía comer y qué cosas sí debía comer. Entonces, ¿qué le está diciendo Ezequiel? Para que tú no seas desobediente, rebelde como ellos, tú tienes que hacer una cosa. ¿Qué tienes que hacer? Come de lo que yo te doy. Pero ¿de dónde tenía que comer? Hay una fuente. En esta ocasión era un rollo de libro. Tú tienes que comer de este rollo que yo te voy a dar, tienes que comer lo que contiene ese rollo. Entonces Dios le dio una fuente de alimentación. ¿Y qué era lo que había en un rollo de libro? Pues era un rollo de libro, hay palabras, hay letras. Y él, en el capítulo 3 vamos a ver que él empezó a comer esas palabras que estaban en ese rollo. Entonces, de esa manera se iba a mantener el obediente. Entonces, ¿por qué Dios llama rebeldes a este pueblo, a esta casa? ¿Por qué la llama empedernida? ¿Por qué la llama desobediente? Porque no quiere comer de la fuente de ese rollo. Entonces, por eso le dice a Ezequiel, para que tú no seas como ellos, tú come. Entonces, hoy Dios, ¿cómo considera que alguien es obediente o que alguien es rebelde? Dios tiene una manera de medir la obediencia. ¿Cuál es la manera que Dios tiene de medir la obediencia? Como en el principio. Dios siempre hará medir la obediencia es por medio del alimento, por medio de comer. Dios siempre va a medir obediencia es por lo que tú comes. Maravilloso el Señor, ¿verdad? Porque no nos mide obediencia por obras, sino por comer. Entonces Dios le dijo a Adán, te va a medir la obediencia en el verbo comer. Si tú esto no lo tienes que comer, esto sí lo tienes que comer. Entonces, en una prueba de alimentación, Adán probó desobediencia. Esta casa de Israel probó desobediencia porque no comió las palabras de la ley. No las quisieron comer. No quisieron hacerse una con las palabras. ¿Y por qué Dios da siempre la fotografía de comer? Porque comer en la parte natural es lo que más nos permite entender el pensamiento de Dios. Porque cuando tú comes algo, lo que tú comes entra hasta tu célula. Es poderoso. Pero Dios eso es lo que quiere. Dios quiere estar hasta en tus tuétanos. Dios quiere estar metido hasta tus células, hasta adentro. Dios quiere ser la composición de nuestra célula. Por eso es que finalmente nuestra célula es la composición de lo que comemos. Entonces Dios quiere ser la composición de lo que somos. Dios quiere ser todos nosotros. Y eso se da por alimentación. Entonces por eso Dios siempre ha colocado desde el principio la imagen de el hombre debe comerme, el hombre debe comer el árbol de la vida, porque yo quiero ser la composición que constituye al hombre por dentro. Pero eso debe ser algo que el hombre haga. O sea, Dios no quiere entrar impuestamente. Dios quiere entrar decidido por el hombre. Es como cuando tú comes, a ti nadie te impone comer, tú mismo eliges qué comes y qué no comes. Es algo que tú lo haces por tu gusto, lo haces por tu agrado. Entonces tú decides con qué te haces uno. Y eso quiere el Señor, que nosotros elijamos ser uno con Él. Entonces por eso Israel fue diagnosticada como desobediente, rebelde. ¿Pero por qué? Porque no quiere comer la fuente de la alimentación que Dios le dio. Entonces le dijo a Ezequiel, para que tú no seas como ellos y puedas pararte delante de ellos con un testimonio de obediencia, pues tú tienes que comer lo que yo te doy.
¿Qué tengo que comer, Señor? De un rollo que te voy a dar. Te vas a comer lo que contiene el rollo de un libro. ¿Qué contiene el rollo de un libro? Palabras. O Señor Jesús. Eso le dijo. Dijo Ezequiel que cuando agarró el rollo tenía palabras por delante y por detrás. O sea, estaba como esto, por delante y por detrás tenía puros escritos. Y dice que en esos escritos habían endechas, lamentaciones y ayes. O sea que además no era tan visiblemente agradable comer eso, porque ¿a quién le agrada comer lamentaciones? ¿A quién le agrada leer lamentaciones? ¿A quién le agrada leer endechas y ayes? No es tan agradable lo que tenía que comer. Él está pidiendo que coma no un libro poético, no un libro de los salmos que son tan hermosos, sino le está diciendo, cómete todo este rollo. ¿Y qué hay en ese rollo? Ayes, lamentaciones, endechas. Y tenía que mostrar su obediencia comiéndose esas palabras. ¿Ves qué tenía que hacer? Comerse esas lamentaciones. Tenía que comerse esas endechas, comerse esos ayes. Maravilloso, ¿verdad? ¿Por qué es maravilloso? Porque esto que Dios está mostrando en el capítulo 1, 2 y 3, capítulo 4 también, es la obra de Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús es la visión de 4 rostros. Cristo es el hombre de Dios, el varón de Dios, es el león de Dios, el águila de Dios, y Cristo es el buey de sacrificio a Dios. Es que lo que le está diciendo, que nos está diciendo el Espíritu Santo, que eso mismo que estaba pasando con Ezequiel es lo mismo lo que iba a pasar con Cristo. O sea, lo que nos está dando el testimonio de Cristo. Es que ¿qué hizo el Señor? Una vez ellos cautivos, Dios le tocó buscar uno que fuera semejante a ellos. O sea, Dios tuvo que traer a otro cautivo. Porque la primera vez no funcionó. Porque la primera vez ellos estaban cautivos y Dios trajo uno libre. Dios trajo a Moisés. Moisés no estaba en el cautiverio. Moisés estaba fuera del cautiverio, era un príncipe en Egipto. Dios trajo a uno para liberar a los cautivos. Pero en esta oportunidad, en el capítulo 2 de Ezequiel, Dios trajo a uno que viene desde el interior de los cielos. Y el único que tenemos testimonio que ha venido desde el interior de los cielos a la tierra se llama Cristo Jesús, el Verbo de Dios. Entonces, por eso el capítulo 1, los cielos se los abrieron a Ezequiel y él vio una figura que finalmente, aunque él le vio muchos rostros, vio que tenía un rostro de hombre, hablando de Cristo. Pero esa figura, esa visión tiene una voz celestial y se puede interpretar solo por medio del Espíritu Santo. Por eso es que el Señor Jesús, antes de irse, le dijo al Padre: Padre, envíeles el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que me puedan oír, para que me puedan entender, para que puedan interpretar mi lenguaje divino, celestial, y ellos lo puedan comprender. Sin el Espíritu Santo no se puede interpretar la mente de Cristo, el mensaje de Cristo. Entonces ahora, ¿qué nos está mostrando el capítulo 1 y 2? A Cristo. ¿Qué nos está mostrando? Que la humanidad quedó cautiva. Solo que ellos quedaron cautivos de Babilonia, pero la humanidad quedó cautiva de Satanás. Ellos quedaron cautivos en una geografía. Nosotros quedamos cautivos en el reino de las tinieblas. Ellos estuvieron 70 años cautivos. La humanidad tenía más de 4.000 años de cautiverio. Es lo que nos está mostrando en nuestra realidad, nuestra condición humana. Nosotros somos estos cautivos. Nosotros somos estos empedernidos, estos rebeldes. Somos esta, la raza adámica, la casa de Adán. Es esta, así como Dios dijo, es la casa de Israel, los hijos de Israel. Nosotros somos la casa de Adán, los hijos de Adán. Somos así como Dios diagnostica a Israel. ¿Y qué nos pasó a todos nosotros, los hijos de Adán, la casa de Adán? Caímos en una cautividad terrible, porque a ellos los cautivó en sombra, los cautivó un hombre, Nabucodonosor, pero a nosotros nos cautivó una potestad, la potestad de Satanás, un reino en las tinieblas. Es mucho más temible y terrible que caer en manos del reinado de Nabucodonosor. Pero esto eran sombras que nos están diciendo la verdad celestial.
Entonces, ¿qué nos está diciendo Ezequiel? Que para sacarnos del cautiverio, Dios necesitaba abrir los cielos para enviar un enviado desde los mismos cielos. Por eso Ezequiel lo que le abrieron fue los cielos en medio del cautiverio. Lo que le está diciendo es Ezequiel: a ustedes solo los puede librar un enviado de los cielos que venga a liberarlos. Entonces, lo que vivió Ezequiel es Cristo viniendo en forma de hombre, en forma de buey, en forma de águila, en forma de león a la tierra, a hacer una obra para salvarnos del cautiverio. Pero el número 2, en el capítulo 2, ¿qué nos está indicando? Que ese enviado, Dios lo tenía que convertir a nuestra condición. Porque la primera vez Dios usó un libre para sacar unos cautivos, pero no funcionó, porque todos fueron rebeldes. Recuerden que incluso Moisés no entró por causa de toda la rebeldía de ese pueblo. Entonces esta vez Dios dice: yo voy a sacarlo de la cautividad enviando a uno que se haga semejante a ellos. Entonces, ¿cómo eran ellos? Cautivos. Entonces Dios envió a Ezequiel en medio del cautiverio, lo hizo cautivo para, con un cautivo, tratar de que fuera más fácil que ellos entendieran el mensaje de Dios por medio de uno que tenía la condición de cautividad que ellos tenían. Entonces eso nos muestra la obra de Cristo. Por eso cuando Dios abre los cielos y envía a su Hijo, le da la condición que tenemos nosotros. ¿Cuál condición? La condición humana. Le da la condición de sentir el dolor. Le da la condición de sentir la aflicción. Le da la condición de sentir la muerte, de sentir la tristeza. Esas cosas, por eso le dice: para que tú puedas darle mensajes a ellos, te tienes que comer algo que tú no tienes. Te tienes que comer las lamentaciones, los ayes y las endechas. Entonces no está hablando de Cristo. Que Cristo, para poder ser nuestro intermediario, nuestro Salvador, Cristo tuvo que comer, es decir, hacerse uno con lo que Él no tenía. Él tuvo que hacerse pecado aunque Él nunca ha pecado. Él tuvo que hacerse enfermo aunque Él nunca tenía la enfermedad en la eternidad. Él tuvo que hacerse por muerte aunque Él nunca conocía la muerte, porque Él es la vida. Entonces Cristo nos está hablando de una encarnación. Cuando Él le dice: tienes que comerte lo que está en el rollo, hacerte uno con eso, y lo que vemos es lamentación, endecha y dolor, nos está hablando de Cristo. Que Cristo, para poder hablarle a los cautivos, tuvo que hacerse hombre y tomar nuestra condición de esclavo, de siervo, e incluso hacerse pecado. Aunque Él no fue pecador, se hizo pecado. Dice que no, Él se hizo carne y sangre por nosotros. Y es lo que está mostrando el capítulo 2. Él está mostrando por medio de Ezequiel la obra de Cristo. Que Cristo encarnó unas condiciones que no tenía para poderse acercar a ti y a mí y hablarnos más cerca al corazón. Él se acercó lo más cerquita posible, adquiriendo unas condiciones que Él en la eternidad nunca tenía, pero que las comió, las encarnó, para poderse acercar en una cruz y decirte que Dios te ama y que Dios me ama, y para pedirnos que amemos a Dios con todo el corazón, porque Él es nuestro Padre. Entonces vemos la obra maravillosa de Cristo en el capítulo 2. Cristo encarnó la condición humana. Siendo luz, se hizo sangre. Siendo eterno, se hizo temporal. Siendo increado, se hizo creado. Tomó esas lamentaciones en la eternidad. Nunca sabiendo que es una lágrima, vino acá y conoció que es llorar. Conoció que es el sufrimiento, el dolor. Eso le dijo: si tú quieres, lo que le está diciendo es: Ezequiel, ¿tú quieres ayudar a este pueblo? ¿Lo quieres ayudar a salvar? Entonces Ezequiel dice: sí, Señor, yo lo quiero ayudar a salvar. Pero le dice: tú te tienes que comer esto: dolor, endechas, lamentaciones y ayes. Entonces lo mismo que el Padre le dice a Cristo: Cristo, Jesús, mi Hijo, si tú quieres salvar a la humanidad, tú vas a tener que conocer la lamentación. Tú vas a tener que probar a qué sabe el dolor. Tú vas a tener que saber a qué sabe el sufrimiento, la tristeza, la traición, la enfermedad, la muerte. Tú tendrías que comerte eso. Entonces, así como Ezequiel aceptó comerse lo que había en ese rollo, Cristo aceptó comer toda nuestra condición humana
la cual, por eso Cristo experimentó lo que todos nosotros experimentamos, cosa que Cristo en la eternidad no podía saber. Cristo no sabía qué es el dolor, porque en la eternidad nadie le duele nada. Cristo no sabía qué llorar, porque en la eternidad no se llora. Cristo no sabía qué sufrir. Cristo no sabía qué es el miedo, qué es la tristeza, qué es la angustia, qué es el afán. Cristo no sabía, pero para poderse ser el intermediario tuyo y mío, acercarse, se hizo pecado, se hizo carne, se hizo sangre, se hizo dolor, se hizo enfermedad, se hizo sufrimiento, se hizo muerte, para poder acercarse y hacerse parecido a nosotros. Por eso se hizo semejante a la condición nuestra. Y la condición nuestra no era la mejor, era la rebelde, era la cautiva, era la de sufrimiento, pero a esa imitación Cristo se hizo semejante. ¿Para qué se hizo semejante en esa condición tan difícil? Para poder acercarte a volvernos a traer a Dios y quitarnos la rebeldía que está en el corazón. Y lo que nos está mostrando es una foto en colores de la obra de encarnación de Cristo Jesús. Por eso le dice, si tú quieres ser el que venga y seas el enviado, que quieras ayudar a ese pueblo a quitar esa rebeldía, que vuelvan a mí, tú te tienes que encarnar, tú te tienes que comer algo que se va a hacer uno con unas cosas que no van a ser positivas, te van a pasar unas cosas que no son agradables. Entonces lo que le está pasando, esto le pasó a Cristo Jesús. Entonces cuando Cristo Jesús acepta ser el enviado y venir y tomar nuestra forma, en forma humana, en forma de carne, en forma de nacido, en forma de condición difícil, la que sufre normalmente cada persona, en esa condición Él aceptó tomarla para ayudarnos a nosotros. Entonces lo mismo que hizo Ezequiel, lo hizo Cristo 1000 veces más grande, porque Cristo probó todo, incluso la muerte, que Ezequiel no probó la muerte. Cristo probó la muerte nuestra, la probó Él. Entonces capítulo 2 es Cristo viniendo de los cielos, capítulo 2 es Cristo encarnándose, Cristo encarnando el dolor, el sufrimiento humano, toda la condición humana, para darle un mensaje, el mensaje de Dios, para poder Dios acercarse por medio de Cristo a los rebeldes. Entonces lo que le está diciendo Dios a Ezequiel es: Ezequiel, ¿sabes? Yo ya no me puedo acercar a ellos. Es tanta la rebeldía que yo no puedo acercarme a ellos. Pero yo necesito uno para seguir intentando salvarlos, que se acerque a ellos. Entonces eso hizo Dios. Como no había quien se acercara a los hombres, envió a su propio Hijo. Pero al enviar a su propio Hijo, no lo tenía que enviar como verbo, no lo podía enviar como glorioso, no lo podía enviar con todo ese fuego que Él tiene, esa luz. Lo tenía que enviar en la condición nuestra. Por eso lo hizo nacer. Tenía que nacer como nosotros. Tenía que llorar como nosotros. Por eso vemos que Jesús lloró. Que Jesús en algunos momentos sintió angustia. En algunos momentos lo traicionaron. En algunos momentos se desesperó. En algunos momentos sintió enojo. La condición nuestra. En algunos momentos fue tentado. Entonces tuvo que experimentar nuestra condición de cautiverio. El que es perfecto y todo santo tenía que tener la condición para acercarse a los pecadores, a los rebeldes. Entonces por eso le dice Jehová Dios: lo único que, si tú aceptas mi envío, te tienes que comer algo. ¿Y qué es comer algo en esta foto? Encarnarse. Tomar algo que no es tuyo, pero lo tienes que hacer para parecerte a ellos, para sentir lo que ellos sienten y para poder tener esa inspiración de poderles hablar y que ellos te escuchen a ti y vengan a tu mensaje. Entonces Dios sabe que como Cristo, Ezequiel no es Cristo, pues seguramente Ezequiel casi no lo iban a oír, pero a Cristo su Hijo sí nosotros lo hemos oído, y por el Espíritu le oímos y le seguimos, como Señor Jesús. Es que le dice ahora, ese es Cristo en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Es en el capítulo 1 es la visión de Cristo en la eternidad. El capítulo 2 es Cristo encarnado para venir a salvar a los cautivos de la rebeldía de su corazón. Cristo haciéndose ay, Cristo haciéndose endecha,
Cristo haciéndose lamentación, Cristo haciéndose el siervo sufriente, por solo acercarse a ti y a mí para decirnos que Dios nos ama y que amemos a Dios el Padre. Es Cristo acercándose a la humanidad para decirnos que tenemos a un Padre, que Él nos ha perdonado, que Él es misericordioso y que Él quiere que volvamos a Él. Entonces, y ahora, ¿qué debemos hacer? Entonces, ¿qué hizo Cristo? Eso lo vamos a ver mañana. Entonces, Cristo, para poderse acercar a nosotros, tuvo que comer lo que nosotros comimos negativamente. Pero ahora, ¿qué quiere Cristo? Una vez que vengamos a Él, Él quiere que nosotros comamos lo que Él come en la eternidad. Es maravilloso. Por eso Él dijo, el que come de mí, el que viene a mí, yo soy el pan, le daré comer, le daré beber. Entonces lo que está diciendo es Cristo, es para yo venir a ustedes, me tocó comer lo que ustedes comieron. Pero ahora, si ustedes quieren ir donde mi Padre, tienen que comer lo que yo como. Entonces por eso le dijo Dios al profeta, para que tú te puedas ser el enviado, obedecer, para que tú te salves y puedas salvar a ellos, come del rollo. Pero hoy el Padre abrió los cielos y estando Moisés y Elías le dijo, a él oí. Lo que está diciendo el mismo Señor Jesús dijo, coman de mí. Entonces oír a Cristo es comer a Cristo. Entonces, ¿qué tenía que hacer Ezequiel? Comer de un rollo escrito. Pero nosotros tenemos que comer de la persona de Cristo Jesús. Y por eso decía que el rollo tenía palabras por delante y por detrás, lo que indica que no tenía fin. Y hoy nosotros comemos de Cristo el Eterno, el Cristo que no tiene fin, que continuamente tiene un hablar. Entonces nosotros, para poder estar en obediencia, tenemos que estar comiendo de Cristo Jesús, porque Cristo Jesús es nuestro rollo, es nuestro árbol, es nuestro trigo, de Él tenemos que comer. Entonces por eso Él le dice a Dios, Ezequiel, tú tienes que comer de un rollo que yo te voy a dar. Por eso dice que una mano le alcanzó, una mano extendida le alcanzó el rollo. Y a nosotros nos alcanzaron hoy una nueva fuente. La fuente no es un rollo, la fuente es Cristo. Y la voz del cielo dijo, a él oí. Y Cristo mismo dijo, come de mí, porque mis palabras son espíritu y son vida. Entonces, ¿cuáles son los obedientes de Dios? ¿Cómo Dios mide a los obedientes? A los que estamos comiendo las palabras de Cristo. Todo el que come las palabras de Cristo, Dios lo considera obediente. Y todos los que no comen las palabras de Cristo los considera desobedientes. Porque Dios consideró desobediente a Adán porque no come el árbol de la vida. Dios consideró desobediente a Israel porque no come las palabras de la ley. Y hoy todo el que no coma las palabras de Cristo está en rebeldía, en desobediencia. Porque ¿qué están haciendo todos? Lo mismo que está haciendo Ezequiel. Ezequiel y todo lo demás debían hacer lo que él estaba haciendo. Entonces, cuando el pueblo veía a Ezequiel, decía, Ezequiel, ¿qué estás haciendo? Entonces él decía, comiendo las palabras de este rollo. Entonces ellos debían decir, pues Ezequiel, vamos a imitarte, vamos a comer las palabras de ese rollo. Pero hoy lo que nosotros tenemos que hacer es comer las palabras de Cristo Jesús. Por eso Satanás llegó a donde Jesús y le dijo, convierte estas piedras en pan. Y él le dijo, yo tengo una fuente donde como. Las palabras que salen de mi Padre son mi alimento. Y nosotros nos alimentamos de Cristo. Entonces las palabras de Cristo son el alimento de la iglesia. Y eso es lo que nos mantiene en obediencia y en victoria en el nombre del Señor. Es el capítulo 2. Está el llamamiento de un profeta intercesor. De un profeta que está siendo llamado a salvarlos a ellos de la rebeldía. Porque ya era el 5.º año. ¿Qué le dice Dios? Aunque van 5 años de cautiverio, el cautiverio no les ha podido quitar la rebeldía. Siguen siendo rebeldes. Pero yo lo voy a enviar a usted para que trate de ayudarlos a salir de la rebeldía. Es maravilloso. Porque el Señor no le está diciendo, Ezequiel, voy a enviarlo a usted para que lo saque de Babilonia. Lo voy a enviar a usted para que lo saque algo más grande, de la rebeldía. Porque de nada servía sacarlos de Egipto si el corazón era rebelde. De nada servía sacarlos de Babilonia si ellos seguían siendo rebeldes. O sea, el objetivo de Dios no era sacarlos de Babilonia.
no era sacarlo de Egipto, era sacarlo de la rebeldía. El objetivo de Dios no era sacar su cuerpo de una geografía, sino sacar una naturaleza que está dentro del corazón, de rebeldía. Ese es el objetivo. Entonces Dios tuvo que abrir los cielos para enviar a uno que nos puede sacar, no de una geografía, sino una naturaleza que mora dentro de nuestros corazones, que nos impide ser uno con Dios. Entonces por eso el enviado es Cristo Jesús. Cristo Jesús, y que el capítulo 2 nos dice qué tuvo que hacer Cristo para venir a sacar la rebeldía de nuestros corazones. Entonces no es sacar nuestros cuerpos a otros lugares geográficos, es que en el lugar que tú estés, Él pueda sacar la rebeldía que mora en los corazones por la descendencia de Adán. Entonces el enviado, el único que lo puede hacer es, por eso le dice, el Hijo del Hombre. Y ese es un título que recibió Cristo Jesús cuando vino, el Hijo del Hombre. Está hablando de Cristo Jesús. Por eso todas las profecías en el Nuevo Testamento decían el Hijo del Hombre. O eso le dijeron al Señor Jesús, tú eres el Hijo de Dios, y él dijo, verán al Hijo del Hombre sentado en el trono de Dios. El Hijo del Hombre es el Hijo del Hombre es Cristo Jesús. Entonces el único que puede realmente sacar la rebeldía del corazón es Cristo Jesús. ¿Y de qué forma? Nos lo dice el capítulo 2. Tomó forma de siervo, forma de buey, forma de pecado, forma de dolor, de enfermedad, de sufrimiento, de angustia. Todas esas cosas, ayes, lamentaciones, que Cristo en la eternidad ni se imaginaba que existían. Por eso le tocó experimentar la endecha, experimentar la escasez, experimentar el dolor, experimentar la enfermedad en la cruz, experimentar finalmente la muerte. Por eso lo que le está diciendo el Señor, la voz es, tú tienes que comerte las lamentaciones. Te vas a hacer uno con el dolor, uno con la enfermedad, uno con la muerte, si quieres intentar salvar a esta humanidad de la rebeldía que mora en su corazón. Y el Señor Jesús lo hizo por nosotros. Y le damos gracias porque hoy la obra de Cristo está funcionando en nuestras vidas. Cada vez en nuestro corazón hay menos rebeldía. Cada vez en nuestro corazón hay menos cizaña, menos planta de rebeldía. Cada vez por el Espíritu Santo nuestro corazón está siendo más obediente a nuestro Padre Celestial. Y cada vez estamos volviendo a comer de la fuente correcta. Y hoy no es un árbol. Adán tenía que comer de un árbol. Ezequiel tenía que comer de un rollo. Los hebreos tenían que comer de un maná que caía del cielo. Pero nosotros tenemos que comer de una persona. Las palabras de Cristo es el alimento que Dios ha asignado para los hijos obedientes. Comer las palabras de Cristo es lo que nos da a nosotros la victoria. Por eso le damos gracias a nuestro Padre, porque ya sabemos de quién comer. Ya sabemos también comer. Qué maravilloso, ¿verdad? Porque cuando uno está pequeñito, uno no sabe comer en lo natural. Pero llega un momento en que usted ya sabe comer. Y lo mismo en la fe. Ya algunos aquí ya están más grandes, otros están pequeños, pero ya hay unos que gracias al Padre ya sabemos comer a Cristo Jesús. Sabemos comer de la fuente. Y todos comemos de la misma fuente. Todos estamos comiendo de la misma fuente. Todos estamos comiendo de Cristo. Y todos tenemos el testimonio que al comer de Cristo produce vida en nuestro interior. Produce obediencia, produce mansedumbre, produce paz, amor, templanza, benignidad, los frutos del Espíritu Santo. Bendito sea nuestro Padre Celestial, el Señor Jesús. Es capítulo 2, maravilloso capítulo que nos muestra la obra de encarnación, nos muestra la obra que hizo Cristo, lo que aceptó para poder ser el Salvador nuestro. Nos muestra lo que Cristo debió encarnarse para ser semejante a nosotros.
cuando desde el principio nosotros fuimos hechos fue para ser semejantes a Él. Pero es tanto el amor que incluso Cristo se hizo semejante a nosotros en la peor condición. Eso es un amor profundo, eterno, tan grande por nosotros, que aún en la condición más baja nuestra, Cristo se hizo semejante a nosotros. Cuando el propósito eterno de Dios está en que nosotros seamos semejantes al más glorioso Hijo de Dios, al Señor Jesús. Y esa obra la está haciendo el Espíritu Santo. Amados, sigamos comiendo. Mañana en la mañana estamos invitados a comer de la fuente de Cristo Jesús, sus palabras, y por eso mañana vamos a volver a comer si el Señor nos da la vida y la gracia esta mañana, en la noche, en sus mesas. Cada vez regocíjese porque usted dice: puedo ir a comer a Cristo por medio de la palabra, y que encuentre que un día tú puedas encontrar que tu mayor felicidad es ir a la mesa a comer a Cristo. Se vuelve el mayor evento de tu vida natural. Sentarme a comer a Cristo es el deleite de deleites, el placer de placeres, porque es comer la fuente de la vida. Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Pleno, amados, sean muy bendecidos, y mañana, en la gracia del Señor, nos veremos al amanecer. Paz a todos, disfrutable reposo, sean muy bendecidos por nuestro Padre Celestial. Paz, amados, paz, amada.